Hola amigos y bienvenidos otra vez a su canal favorito de YouTube de Frankie Terror, donde tus historias cobran vida. El día de hoy les presentaré dos historias, y vaya que historias, de nuestro gran amigo Hugo César Delgado. De su propio puño y letra nos deleita con estas grandes historias. Espero les guste y comenzamos con estos dos relatos. La bruja del árbol. Aún recuerdo el crujir de las ramas cuando cayó, víctima de una serie de balazos que disparamos mis amigos y yo. Todos éramos muy jóvenes, pero desde niños nos iniciaron en la cacería. Teníamos puntería, y es que no hay joven en Rosa Morada que no haya ido a cazar con algún familiar o amigo mayor. Aquella lechuza ya tenía días siguiéndonos, revoloteaba cerca de nosotros y espantaba a los animales que rondaban cerca, dejándonos sin presas que cazar. Parecía que aquella ave actuaba por travesura o maldad, pero lo cierto es que ningún armadillo, tejón y mucho menos venado soportaban ese ruido de sus aleteos y sus embestidas ventajosas, logrando que nos quedáramos con las ganas de cazar algo. Aquella noche no lo soportamos más. La luz de la luna fue su peor enemiga. Su silueta se dibujaba claramente en la rama más alta de aquel árbol lleno de ramas secas, con poco follaje, por lo que fue presa fácil de un grupo de enardecidos y furiosos chamacos demandando venganza. Todos apuntamos nuestros rifles y prácticamente la fusilamos, callando de pronto su graznido tan molesto como macabro. Al momento del impacto de las balas, su cuerpo saltó hacia atrás, pero el escandaloso crujir de las ramas al ir cayendo no era normal. Una lechuza no podía provocar eso. El sonido al caer al suelo tampoco coincidía. Fue seco y pesado, como un bulto grande. Curiosos, nos acercamos a ver a nuestra víctima, bromeando como dorarla en aceite o prepararla en caldo con verduras, pero nuestra risa se borró al ver cómo la luz de la luna iluminaba el cuerpo desnudo e inerte de aquella vecina, la señora que decían que practicaba brujería. Al parecer, no estaban equivocados. En realidad, podía convertirse en animal y le gustaba hacer maldades. Después de ese suceso, las autoridades dijeron que la habían confundido unos cazadores foráneos y le habían dado muerte, cerrando así aquel extraño caso de nahualismo o transformismo, como quieran llamarle, y nadie me lo contó. Yo estuve en ese pelotón de fusilamiento, dándole fin a una de tantas criaturas que existían o quizás aún existen en mi querido Rosa Morada. Duendes en el árbol. Cuando niño, siempre tuve la idea de que los duendes eran seres que habitaban principalmente en los bosques. Nunca supe si eran buenos, malos o simplemente traviesos. Incluso en algunas películas los nombran de manera diferente, tales como elfos, trolls o chaneques, dependiendo, supongo, de la región donde se aparezcan. Ahora como adulto, hace poco tiempo comencé a escuchar de nuevo algunas historias relacionadas con estos seres fantásticos. En un principio dudé completamente que se trataba de ellos, ya que el lugar donde vivía en ese tiempo era casi desértico, contrastando totalmente con lo que había escuchado sobre el hábitat de estos pequeños entes. Después caí en cuenta que no debe ser un bosque precisamente. Un solo árbol es suficiente para ellos. El lugar en que trabajaba cuando volví a escuchar aquellas historias era un hotel de gran turismo, con una enorme higuera y un pequeño riachuelo artificial que iniciaba su recorrido en la zona donde se hacía la limpieza de aquellos utensilios de cocina. En una ocasión, antes de retirarme, cerraba las jaulas de las aves que estaban bajo mi cuidado cuando escuché un grito de terror proveniente de la zona de lavado de loza.
Rápidamente acudí con la intención de ayudar cuando vi de frente al ayudante del cocinero que venía corriendo con una mueca de desesperación y miedo en su rostro. De inmediato lo detuve y le pregunté qué pasaba, pero su mirada parecía perdida. Se zafó de mí y siguió corriendo hasta llegar a la zona del comedor. Al llegar, se sentó y comenzó a temblar, intentando asimilar lo que había pasado. Poco a poco recuperó el habla y con la voz entrecortada comenzó a contarnos lo sucedido. No me lo van a creer, pero estaba lavando las cazuelas cuando sentí que algo me golpeó en la cabeza, como una piedrita. Al poco rato sentí que me golpearon en la espalda, luego en los brazos, pero empecé a asustarme cuando me golpeaban en todo el cuerpo y al mismo tiempo escuché unas risillas que provenían de la higuera. Quise pensar que eran los demás compañeros, quienes me jugaban una broma, pero no alcanzaba a distinguir a nadie. Dirigí el chorro de agua de la manguera hacia esa dirección y las risillas se convirtieron en insultos y más proyectiles hacia mí, pero con más fuerza. Fue entonces cuando los vi. Eran muchos, eran pequeños, como ancianos, pero muy chiquitos. Corrían para todos lados, llegaron al lavabo y comenzaron a tirar la loza. Ahí no pude más y corrí asustado. Todos veíamos a Israel con extrañeza. Nunca supimos que sufriera de alucinaciones o que consumiera algún tipo de drogas, pero aquella historia era en verdad increíble, difícil de asimilar. Poco a poco se fue recuperando de la impresión, pero nadie lo hizo que regresar al patio de lavabos al terminar su tarea. Al día siguiente, los ayudantes de cocineros encontraron efectivamente las cazuelas regadas por todo el patio. La llave había quedado abierta y el agua se había tirado, lo que ameritó una corrección disciplinaria para Israel, cosa que no le importó, pues juró que jamás volvería a ese lugar. Incluso solicitó su cambio de adscripción a mi área, lo que me acercó más a él. Así pude interrogarlo sobre aquel suceso, pero al recordarlo, su mirada reflejaba un terror inmenso y prefería cambiar el tema. Justo a los 2 días, aquel suceso descrito por Israel en el patio de lavabos se repitió con Andrés, el nuevo ayudante de cocineros, quien al ser el novato tenía que lavar todo lo que se usaba en el último horario. Su versión era una réplica exacta de lo que había dicho Israel. Un grupo de hombrecillos lo había atacado con los higos que caían del enorme árbol del patio, pero él no había podido correr. Lo encontraron desmayado antes de entrar a la puerta de servicio. Cuando pudo recuperarse y contó lo sucedido con lujo de detalle, los que habíamos dudado de Israel comenzábamos a abandonar nuestro escepticismo. Ellos no se conocían entre sí como para haberse puesto de acuerdo e intentar evitar aquella verrosidad actividad de lavar platos. Al conocerse la versión de ambos trabajadores, los responsables del área decidieron no corroborar la historia y cambiaron el horario de aquella actividad, por lo que la versión del grupo de hombrecillos se fue difumando con el paso de los días. Meses después, una tarde en que mis hijos jugaban fuera de la casa con algunos amiguitos de la cuadra, su diversión consistía en subirse a un pequeño árbol que dividía mi terreno con el del vecino y saltar lo más posible, ganando el juego quien saltara más lejos. Al saltar cada participante, todos hacían un gran relajo como parte de la porra, aplaudían y gritaban para darse ánimos entre ellos. La algarabía era tal que en cuanto uno saltaba, el otro ya estaba pisándole los talones, y las risas y gritos no cesaban. Cuando pasó la emoción, decidieron dejar ese juego e iniciar otro. Entonces mi hijo decidió hacer un salto más para cerrar el juego. Al momento de caer al suelo, echó una maroma y de inmediato se puso de pie. Todos se soltaron a reír por su acto circense. De repente se escuchó una serie de gritos de júbilo y aplausos entre ellos, pero sorprendentemente nadie del grupo lo estaba haciendo.
Los gritillos se escuchaban a la perfección, acompañados de hurras. Entonces alguien gritó: ¡Los niños! ¡Los niños! Los demás voltearon al ver al que gritaba asustado, quien desesperado apuntaba hacia el árbol. Al voltear, descubrieron una fila de hombrecillos barbados que le aplaudían divertidos como si fueran parte de aquel grupo, pero lejos estaban de aceptarlos, pues todos corrieron llorando, asustados, gritando: ¡Los niños! ¡Los niños! Cuando mi hijo llegó gritando a casa, creí que se trataba de un pleito contra otros vecinos, por lo que salí intentando calmar la situación, pero el patio estaba solo. Entonces mi hijo, asustado, me explicó la situación entre sollozos, por lo que me convencí completamente de la existencia de esos hombrecillos llamados duendes. Aquellas eran demasiadas situaciones como para considerarlas producto de la imaginación. En lo sucesivo me dediqué a tratar de encontrar la relación entre ambos puntos de aparición de los duendecillos. El factor común es el árbol y su entorno, pues en el hotel había un pequeño riachuelo y cerca de mi casa había un enorme zanjón, que en épocas de lluvia se convierte en un caudaloso río. Algunos también aseguran haberlos visto en bosques y casas antiguas. La cuestión es que cualquiera que sea el lugar, ellos normalmente intentan interactuar con nosotros, pero el miedo a lo desconocido nos hace actuar en forma defensiva y ellos simplemente hacen lo mismo. No sé si algún día existirá esa convivencia que ellos tanto añoran, pero creo estar preparado para cuando ellos decidan cruzarse en mi camino, porque también estoy consciente de que ellos deciden en qué momento y a quién contactar, por lo que con gusto compartiré mi experiencia con todos ustedes si es que algún día soy elegido para ese encuentro. Amigos, gracias por seguirnos. Su amigo Frankie Terror. Ya lo saben, compartan, suscríbanse y denle like y comenten. También les informo que estamos en una estación de radio en línea por internet. Ahí estamos comentando historias acerca de lo paranormal todos los domingos después de las 9 de la noche. Abajo les dejaré el link para que nos sigan por radio en internet. Gracias y hasta la próxima. Su amigo Frankie Terror.